Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33, hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este espacio de Punto 9 para este día de hoy, martes 9 de febrero. Una disculpa a la gente que el día de ayer a estas horas nos estuvo sintonizando para escuchar el programa de Punto 9 y se llevó la sorpresa pues de que no estábamos al aire. La verdad es que tuvimos problemas con la red desde prácticamente el inicio de la sesión europea. Estábamos todavía con la cápsula de Forex con café cuando se nos fue la señal y de plano, pues ni forma de regresar hasta más bien ya el mediodía. Así que bueno, pues ahí transmitimos un programa de Punto 9, digamos, especial, ¿no? Para cubrir lo que había sido el movimiento, la ola de ventas que despertó desde la sesión europea, ¿no? Y que se extendió hasta la sesión asiática del día de hoy con mucha fuerza, golpeando al Nikkei 225 de Tokio. Perdió el día de hoy un 5.4%, fueron 918 puntos los que bajó, queda en las 16.085 unidades al cierre de este martes. También el Standard & Poor's asiático para Australia estuvo cayendo 2.88% para cerrar en las 4.832 unidades, perdió 143 unidades. El día de ayer el mercado americano tuvo pérdidas y hoy la sigue extendiendo, lo mismo que el mercado europeo. Primero había arrancado relativamente resistente, con una especie de ligero rebote en esta primera parte de la sesión europea. Ya para estas horas, ya el Eurostock 50 está perdiendo el 2.22%, el FTSE en Inglaterra el 1.40%, está en las 5.609 unidades, el DAX Industrial de Alemania baja 1.82%, está en las 8.919 unidades, el CAC 40 de Francia pierde en este momento el 2.18%, está extendiendo las pérdidas ya para tocar las 3.980 unidades, y el IBEX 35, después de haber perdido el 4.4% el día de ayer, hoy todavía está extendiendo la pérdida un 2.36% adicional, 7.928 puntos, perdió las 8.000 con mucha claridad y se siguió de largo. Así las cosas de dolorosas, digamos, en la sesión europea. En la sesión americana tampoco arranca bonito, baja 0.65% el Dow Jones, estamos hablando de 15.926 unidades, el Standard & Poor's 500 pierde el 0.7% y cotiza en las 1.840 unidades, mientras que el Nasdaq está cayendo el 0.98% para cotizar en las 4.239 unidades. Así las cosas el día de hoy, en esta mañana de este día martes, donde sigue pues complicado el mercado de acciones, el apetito por el riesgo lejos, de la mano todavía de una caída adicional del crudo, del West Texas Intermediate, que pues otra vez cotiza por debajo de los $30 el barril, aunque ahorita está rebotando ligeramente 5 centavitos con respecto al precio de apertura y está en las 29,74. En el tema de los metales preciosos está reduciendo la pérdida, obviamente, porque vuelve a hacerse algo de refugio en estos metales. El oro está cotizando en $1,193 la onza de oro, la plata está en 15,37. ¿Qué pasó con este tema? Bueno, pues mayormente continúa el tema de la pérdida de apetito por el riesgo, lo cual está, sobre todo en esta jornada, en el yen japonés, representándose en un movimiento de 164 pips a favor del yen, el movimiento el día de hoy en contra del dólar. Esto está inyectando debilidad, ¿no? La segunda moneda más fuerte con respecto al dólar, que se mueva tanto, genera debilidad inducida en el dólar, que en esta mañana el dólar index está perdiendo el 0.59% y extiende sus caídas hacia los 96,18 el día de hoy. Este temor también está pues generando apreciación en la renta variable
sobre todo en el tema de Japón, donde vimos que los bonos gubernamentales a 10 años pues entraban en territorio negativo, y este es otro de los puntos que refleja, ¿no?, el miedo, la pérdida de apetito por el riesgo por parte de los operadores, y prefieren cerrar, por ejemplo, en el caso de Japón, el carry trade y estacionar otra vez el dinero dentro de Japón. La renta variable japonesa, le digo, bueno, pues tiene este movimiento que es uno de los más amplios de este en este indicador en los últimos meses, haciendo pues una consecuencia más dramática, ¿no? La más dramática hasta la fecha, desde que el Banco de Japón decidió a finales del mes pasado introducir los tipos de interés negativos para pues el exceso de reservas allí en el banco. La medida ha llevado a la baja rentabilidad de la deuda a largo y corto plazo, y también está dañando de alguna manera la perspectiva para el sector bancario. Los inversionistas probablemente pondrán a prueba hasta dónde puede llegar la rentabilidad, decía Yukio Tsikui, estratega de la Daiwa Securities, mencionando que los rumores de que el Banco de Japón podría llevar las tasas de interés aún más dentro del territorio negativo pues están generando parte de estos movimientos. En el tema del temor a una desaceleración económica mundial están fincadas, ¿no?, estas posiciones de venta. El yen japonés, como usted sabe, pues es una de las monedas con las que más se utiliza para hacer el carry trade, y obviamente a la hora de tener este tipo de situaciones, bueno, pues la gente decide cerrar ese carry trade y decide volver a regresarle al yen en o digamos las operaciones que habían hecho en otros lugares, las deciden regresar a Japón, y por lo tanto está la compra de yenes, lo que está generando esta apreciación del yen con respecto a el dólar que estamos observando el día de hoy. Otros ejemplos del nerviosismo que se está viendo en la banca es el tema del Deutsche Bank, que inclusive tuvo que señalar a última hora de este lunes que podía pagar los 350 millones, solo son 350 millones de euros, pero tuvo que salir a asegurarle a los bonistas que podría pagar, ¿no?, este cupón que vence a finales de abril. En respuesta a esto, un operador pues dijo que estaba muy bien, ¿no?, que reaccionara rápido frente al enorme nerviosismo y los rumores que corrían en el mercado, que por cierto pues también han hecho que los seguros de impago con la deuda de estos bonos aumentaran y superaran los 200 puntos base, niveles que no se veían desde el 2013, por ejemplo. Otro operador, sin embargo, indica que el Deutsche Bank pues no tenía por qué haber salido a hacer una aclaración de algo que se supone que era muy obvio, ¿no?, que tenían y eran perfectamente capaces de amortizar el bono, indicando que bueno, pues esto podría, ¿no?, estar indicando que hay todavía un tono más negativo al respecto de este banco. Por lo pronto hay que recordar que el día de ayer las acciones del Deutsche Bank perdieron alrededor del 9.5%. Y mientras este era el escenario que mantiene, digamos, la dirección de lo que está pasando en el apetito por el riesgo en general, en esta jornada la producción industrial de Alemania bajó inesperadamente en diciembre, se dio a conocer hoy, y las expectativas también se redujeron respecto a noviembre, señal de que la mayor economía de Europa estuvo finalizando el 2015 en medio de debilidad. La producción industrial ajustada a efectos de calendario se redujo 1.2% con respecto al mes anterior, según informaba el Ministerio de Economía de Alemania. Los economistas estaban esperando que hubiera un incremento, en lugar de caída, un incremento del 0.5%. Los datos de producción de noviembre también se revisaron para mostrar un descenso mensual del 0.1% frente a una caída del 0.3% que originalmente se había calculado. La producción industrial vivió un periodo de sequía a finales del 2015, decía el Ministerio de Economía, aunque señaló que la actividad industrial debería de recuperarse a comienzos de este año debido al aumento de pedidos. En otro comunicado, la Oficina de Estadísticas de Alemania señaló que las exportaciones de Alemania se redujeron en diciembre 1.6% con respecto al mes anterior en términos ajustados. Las importaciones bajaron también en el mismo porcentaje.
Y pasándonos a otro lugar, en Francia, el déficit de la administración del Estado francés quedó en 70.500 millones de euros. Al final del pasado mes de diciembre, 70.500 millones, 15.000 menos que en la misma fecha del 2014, daba a conocer el Ministerio de Presupuesto francés. Esta cifra mejoró en 3.900 millones el proyecto de ley de presupuestos inicial para este 2015, que fijaba el déficit en 74.400 millones de euros y en 2.800 millones los rectificados. El ministerio añadió en su comunicado que los gastos de la administración central alcanzaron en diciembre 371.800 millones, 5.900 menos que a finales del mismo mes del 2014. Los ingresos, por su parte, se situaron en 294.500 millones, lo que supone una mejora interanual de 6.300 millones de euros, mientras que el saldo de las cuentas especiales terminó en positivo y se cerró en 1.600 millones de euros frente a los 200 de diciembre del año anterior. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. Vámonos a un corte comercial, son ya en este momento las 9 de la mañana con 44 minutos y de regreso la tasa de desempleo en los países de la OCDE alcanza el 6.8% al cierre del 2015. Con esto y más regreso después de este corte comercial, no se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo y en directo. Son las 9 de la mañana con 45 minutos de este martes 9 de febrero. Y continuando con más información, le decía yo, la tasa de desempleo de los países de la OCDE llegó al 6.8% en 2015, 0.6% menos que en 2014, lo que supone que hay 41.4 millones de personas sin trabajo en el conjunto de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE publicó estos datos mensuales agregados de sus países miembros, destacando en un comunicado que en la eurozona la tasa de desempleo se redujo en un año en 0.7% hasta el 10.9%. Las mayores caídas en 2015 se experimentaron en España, con un descenso del 2.4% en el desempleo para llegar a los 22.1%, en Irlanda y Eslovaquia, donde hubo un retroceso de 1.9 y 1.7% para llegar a niveles de el 9.4% en Irlanda y del 11.5% en Eslovaquia. Con la tasa armonizada de desempleo, España siguió siendo el país con más porcentaje de todos modos de desempleados de los 34 miembros de la OCDE. Inmediatamente por detrás se situaron Portugal e Italia con tasas anuales del 12.6 y 11.9% de desempleo. En el polo opuesto se colocaron a la cabeza Japón y Corea del Sur con una tasa del 3.4 y 3.6% de desempleo. El desempleo juvenil entre jóvenes de 15 a 24 años se sitúa en 2015 en el 13.9% en el conjunto de la OCDE, porcentaje que se elevó al 22.5% en la eurozona y al 20.4% a la Unión Europea en general. España volvió a ser el país con la cifra más elevada de desempleo juvenil. 48.4% de los jóvenes españoles no encuentra trabajo. La tasa de desempleo entre las mujeres fue del 6.9% en la OCDE, del 11% en la eurozona y del 9.5% en la Unión Europea, porcentaje que entre los hombres fue del 6.7% para lo que es la OCDE,
del 10.7% para la eurozona y del 9.4% para la Unión Europea. Y pasando a otro tema, fíjese usted que la Agencia Internacional de Energía anunciaba este martes que la producción de crudo de la OPEP, de los países que están dentro de este cartel, aumentó en 280,000 barriles al día en enero, hasta un total de 32.63 millones de barriles diarios. Este aumento se debió en parte a Irán, cuya producción aumentó en 80,000 barriles diarios en enero, hasta los 2.99 millones de barriles diarios gracias al levantamiento de las sanciones. Arabia Saudita también incrementó su producción en 70,000 barriles al día para tocar los 10.21 millones de barriles diarios. Por su parte, Irak aumentó su producción en 50,000 barriles al día para tocar los 4.35 millones de barriles diarios, lo que supone un nuevo máximo para este país. Sin embargo, la oferta mundial de crudo descendió en enero en 200,000 barriles diarios hasta los 96.5 millones de barriles, debido a que la mayor producción de la OPEP se vio parcialmente contrarrestada por la menor producción de los países fuera de este cartel. En concreto, la producción de los países no OPEP descendió en 500,000 barriles en enero, según la Agencia Internacional de Energía, debido a que los menores precios del crudo forzaron a los productores norteamericanos a cerrar parte de su producción. Además, la Agencia Internacional de Energía dijo en su informe que los precios del crudo podrían volver a caer debido a que la producción de Irán aumentó como parte del aumento de producción de la OPEP. La noticia se conoce después del levantamiento de las sanciones a Teherán y de que los miembros de la OPEP fueran incapaces de acordar un recorte de producción coordinado, sobre todo si piden que venga este recorte acompañado de la participación exterior. Bueno, pues ya a estas alturas y con esta información, pues obviamente los que están fuera del cartel dirían, ¿sabes qué, OPEP? Pues primero córtale tú y luego hablamos, ¿no? Luego me invitas. Entonces, bueno, pues así las cosas el día de hoy. Otro hecho que contribuye al exceso de oferta mundial es el incremento de reservas de crudo comercial en las naciones industrializadas, que en diciembre aumentaron en 7.6 millones de barriles hasta situarse en los 3.012 millones. En enero continuaron subiendo, agregaba la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, la elevada producción de la OPEP y la ralentización de la demanda se traduce en lo que es, le di mal la cifra, por eso me quedé aquí medio trabado. Le decía yo de lo que era el incremento de las reservas mundiales, son 3.012 millones, 3.012 millones, aumentó en 7.6 millones de barriles, son 3.012 millones. Los que aumentaron en enero continuaron subiendo, agregaba la Agencia Internacional de Energía. La elevada producción de la OPEP y la ralentización de la demanda se traducen en que el exceso de la oferta mundial sería peor a lo previsto. La Agencia Internacional de Energía espera un aumento de reservas de 2 millones de barriles al día en el actual trimestre y un incremento de 1.5 millones de barriles al día en el segundo para este año, en el segundo trimestre. Bueno, pues así las cosas con el tema del crudo. Por cierto, sobre este tema, había dicho ya Goldman Sachs el día de hoy, le comentaba yo en los puntos que resaltaba Bloomberg, que bueno, pues según sus cálculos, la capacidad de almacenamiento de crudo que existe ahorita en el mundo está a punto de llegar a su tope. Después, pues tendría que pararse la producción, ¿no? No habría de más, pero en fin, así las cosas el día de hoy. 9 de la mañana con 52 minutos, corte comercial y de regreso. El oro se aparta un poco de los máximos de 8 meses. Además, también le voy a estar platicando sobre los comentarios de Benoît Cœuré, que dice: el Banco Central Europeo preverá acciones ante la depreciación de las monedas en los mercados emergentes. Con todo esto y más, el regreso después de este bloque comercial. No se vaya, regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los
lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y continuamos con más aquí a través de Radio Forex Hispana en este programa de Punto 9 del día de hoy. Déjeme le platico muy rápidamente sobre el tema de precisamente el precio del oro, que bueno, pues en esta jornada veíamos el día de hoy estaba generando movimientos apartándose un poco de lo que había sido el enorme alza que tuvo este pasado día lunes, que le llevó a tocar pues máximos de 8 meses. Las pérdidas han sido limitadas debido a la pronunciada caída de las bolsas mundiales, que sigue respaldando la demanda de activos considerados de refugio seguro. En lo relativo a la división de COMEX de New York Mercantile Exchange, el oro para entrega en abril está bajando 0.87%, es decir, unos $10 para situarse en los $1,187.50 por onza Troy. Lo que era el arranque de la sesión europea, el oro se disparó durante la jornada del lunes hasta negociarse en los $1,201.40, lo que ha sido la cotización más alta desde el 19 de julio, para después cerrar con un avance del 3.47%, equivalente a $4.20, y un precio de 1,197.90. En este momento el oro, está en 1,189.89. Estamos hablando de una caída aproximadamente del 0.7%, $8 en esta jornada del día de hoy. Los precios de los metales preciosos se han visto respaldados durante las últimas jornadas ante los indicios de que el crecimiento económico y los vaivenes financieros podrían dificultar que la Reserva Federal subiera los tipos de interés antes de que termine el año. La atención se centra ahora en los comentarios de Janet Yellen, que ofrecerá su comparecencia semestral ante el Congreso este miércoles, y frente a la creciente incertidumbre en torno a la capacidad del Banco Central para subir los tipos de interés. Los actores del mercado auguran una sólida subida para lo que es el oro, debido a la expectativa de, pues ya cuando mucho, un alza en los tipos de interés en este año, probablemente por ahí del mes de diciembre, a pesar de las 4 que indicaban las previsiones de la Reserva Federal a finales del año pasado. Los precios del metal precioso ha registrado un avance, los precios del oro, de casi el 12% en lo que va del año, pues los inversionistas están buscando un refugio a la vista de la creciente inestabilidad de los mercados financieros. Y bueno, pues por ejemplo, la caída del 5.4% del día de hoy en lo que es el Nikkei. Continuando con más información, fíjese usted que la debilidad de las economías de los mercados emergentes podría provocar una mayor depreciación de sus monedas, una situación que será abordada de una manera coordinada, decía este lunes Benoît Cœuré, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Debido a las dificultades que están teniendo los grandes países de mercados emergentes, existe el riesgo de que sus monedas sigan debilitándose, decía Cœuré en una entrevista con el canal francés BFM Business. Se trata de un asunto que se requiere de la coordinación global y será discutido en Shanghái en 10 días más, decía Benoît Cœuré, en referencia a la reunión que mantendrá a finales de este mes, pues el grupo de ministros de finanzas y banqueros del grupo de los 20, precisamente, que se congregarán allá en Shanghái. Y continuando con más, bueno, le sigue costando enorme trabajo a Grecia, que ya pasa por el 6º año de crisis,
y su estado pues sigue bajo asfixia financiera. El gobierno se ha comprometido a una tarea que pues se asemeja casi a lo imposible, dicen, reformar el sistema de la seguridad social, hacerlo sostenible, y todo esto sin aplicar un recorte a las pensiones principales, con el desempleo rondándole el 25% y una economía que ha caído 25% en los últimos años, además de un desequilibrio dramático entre la población activa y los jubilados. Ahora por cada pensionista tan solo hay 1.7 trabajadores, ¿no? El sistema de pensiones se encuentra prácticamente colapsado en Grecia. Grecia gasta para las pensiones más del 16% de su Producto Interno Bruto. El promedio europeo es de un 15.5%, un porcentaje que de todos modos está altísimo como consecuencia de la crisis y del aumento del desempleo. En 2009 el porcentaje era de alrededor del 11.7%. La propuesta de reforma que el gobierno todavía está negociando con los acreedores contempla el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, la unificación de las 13 cajas de pensiones en una sola y la introducción de normas de cotización uniformes de 26.95% de los ingresos disponibles para todos los colectivos. El gobierno de Alexis Tsipras ha dado prioridad a mejorar la parte de los ingresos y quiere evitar tocar el gasto. Tan solo las pensiones futuras y las suplementarias tendrían que estar sufriendo recortes a como lo ve Tsipras ahorita. Su principal argumento es que una nueva reducción de las pensiones agravaría la crisis humanitaria que ya vive Grecia. Su punto de vista lo apoya en un estudio del Instituto de Estudios Económicos de la IME, según el cual en 2015 las pensiones constituían para el 51.8% de los hogares la principal fuente de ingresos. Sumando el conjunto de todas las medidas que, entre otros, incluyen también el aumento de las contribuciones de los jubilados al seguro de enfermedad, el objetivo al que se han comprometido Tsipras con los acreedores al firmar el tercer rescate era ahorrar 1% anual de Producto Interno Bruto en este tema, lo que quiere conseguir fundamentalmente a través del incremento de las cotizaciones. Hasta ahora los acreedores se han mostrado recelosos de la posibilidad de que esta receta sea suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que tan solo en las dos principales cajas de la seguridad social, la de los ICA y la de los OAE, el déficit suma ya 1.540 millones de euros. Y bueno, pues según analistas, uno de los principales problemas del proyecto gubernamental sería que la mira tan solo de resolver problemas a corto plazo está afectando precisamente las decisiones en este problema. El único objetivo de la propuesta sería cubrir el déficit de las cajas de este año, pero ¿qué van a hacer con los agujeros de los próximos años? Se preguntaba Savas Robolis, catedrático emérito de finanzas laborales. Esta misma lógica que se aplicó en los últimos años y provocó 11 reducciones de pensiones desde 2010 es la que está funcionando, dice Robolis en sus declaraciones el día de hoy. Las reservas actuales de las cajas tan solo alcanzan para pagar las pensiones durante los próximos 6 meses y después de esto se les acabó. El ministro del Trabajo, Yorgos Katrougalos, ha admitido que su propuesta intenta resolver ante todo los problemas más urgentes. Con un 25% del desempleo, ningún sistema de pensiones puede ser sostenible, ha recalcado repetidamente Katrougalos, quien al igual que otros miembros del gobierno insiste en que Grecia solo podría salir de la crisis si logra generar un crecimiento y empleo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasa con las pensiones el día de hoy allá en Grecia. Y tenemos las ventas mayoristas, los inventarios de ventas mayoristas, o inventarios mayoristas, como le quiera decir, bajaron 0.1%, las ventas bajaron 0.3%, es lo que tenemos el día de hoy. Y las aperturas de empleo para los Estados Unidos, los JOLTS famosos, quedaron en 5.60 millones, casi 61 millones, mejorando del 5.34 millones que tenía en el mes de noviembre. En diciembre tiene además
un aumento, dicen por acá, a ver, espérame, del 3.8%, el aumento de noviembre había sido del 3.6%, y para todo lo que va del año, las aperturas de puestos son de 14, no es cierto, perdón, el comparativo de diciembre del 2014 era de 8.87 millones para diciembre, y había aumentado un 3.4% el año anterior. Esto es lo que publican hoy sobre los JOLTS allá en Estados Unidos. 10 de la mañana con 3 minutos, ya nos vamos. Nada más le cuento muy rápidamente el chisme. Se espera que el ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dimita en las próximas semanas, según fuentes francesas, con lo que dejaría la escena mundial uno de los impulsores de la postura agresiva de Francia en Oriente Próximo y África. Francois Hollande está considerando nombrar a Fabius miembro del Tribunal Constitucional francés en marzo, cuando se jubile uno de los jueces del mismo. Según las fuentes, Fabius no ha hecho todavía comentarios al respecto. La marcha esperada de Fabius suscita dudas sobre si París podría moderar algunos aspectos de su política exterior, como la campaña militar de Francia contra las milicias islamistas en África o el apoyo de Francia a los rebeldes que combaten al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Bueno, pues con esto me despido. Gracias por la compañía el día de hoy. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros. Vamos a hablar cómo afectan las tasas negativas al carry trade y en general a las economías y al mercado de divisas. Así que no se pierda esta charla, la vamos a tener en unos momentos más. Y si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, pues por aquí lo espero el día de mañana. Muchísimas gracias por la compañía en este programa del día de hoy. Nos vemos. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó